Y la gran idea que tenemos los lunes es recordar historias olvidadas de nuestra ciudad. El grupo Rememorar, las chicas nos visitan con su columna, así que hola María, hola Alicia, ¿cómo les va? Bien, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Cuéntenme cuál es el tema para hoy. El tema para hoy es la violencia en los primeros tiempos de la colonización. La eterna violencia, porque teníamos, ya algo habíamos mencionado, que la llegada de la inmigración trajo dificultades, y una de las dificultades es integrarse a la nueva sociedad, sobre todo por los argentinos y criollos que veían al extranjero como una amenaza. Ajá. Entonces, una de las primeras dificultades fue esa. Otra de las dificultades que también habíamos mencionado era la presencia indígena. Por eso el inmigrante siempre, entre las cosas que se le otorgaban para venir a establecerse, se le daban también armas para defenderse. Pero la violencia llegó a un punto bastante álgido, porque los que representaban las autoridades, que tenían que poner paz y orden, realmente no lo cumplían. Entonces generaba mucho más desazón en estos nuevos habitantes, porque tenían o jueces de paz que en vez de traer paz, traían conflictos, porque eran mal capacitados, porque estaban metidos en la corrupción, en la violencia misma. Parece que estuviéramos hablando No lo dije yo. del presente. Sí. Después teníamos la otra figura antagónica, era el comisario local, que también traía sus conflictos dentro de la sociedad. Y la presencia de las autoridades locales, que veían minada su autoridad porque los demás querían ejercer más poder del que tenían, y sobre todo sobre la administración de las localidades. Pero el primer punto que íbamos a tratar es la violencia de la mano de los argentinos, que veían a los extranjeros como enemigos. Porque obviamente al extranjero se le había dado todas las posibilidades para establecerse en la Argentina, y al criollo, al argentino, quedó como un ciudadano segunda. Y ahí empiezan los grandes conflictos. Y como la justicia en realidad no era justicia, era un tema bastante difícil de resolver, y siempre quedaban como mal visto el inmigrante, porque se lo veía como que no sé si se iba a integrar a esta sociedad, como que pedía derechos más de los que tenía, como que pedía, por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Los inmigrantes suizos pedían el voto municipal para extranjeros, y los argentinos que decían, pero un extranjero no va a saber ¿A quién votar? A quién votar, cómo administrar las localidades. No es un argentino. Pero la violencia, ¿cómo se daba? ¿A golpe de puño, a duelo? No. Asesinatos. Vamos a hablar de asesinatos. ¡Ah! Asesinatos. Claro. Chica, Sí. por favor. Y era el indio malón y el malón de indios y los gauchos matreros y marrones, que eran ellos los que atacaban la gente que estaba en los campos, porque también ellos se vieron mal por el hecho de que se empezó a cerrar con alambrados. No era campo libre, ya había alambrados que ponía la gente para cuidar su hacienda, sus campos, sus sembrados, todo. Fue una colonia, cuando empezó la colonia. Entonces eso fue para ellos lo peor que pudo hacer, que le cortaran los pasos a campo libre. Aparte no eran esos gauchos que tenían su casa y todo, No. esto eran... Y era una concepción también diferente, porque si bien
dijimos, el argentino lo veía con malos ojos al inmigrante, el inmigrante tampoco aceptaba la vida transhumante que tenía un gaucho, porque el gaucho no era que no trabajaba, el gaucho era arriero, el gaucho tenía su trabajo pero mucho más libre que lo que tenía en la mentalidad un inmigrante. Entonces el inmigrante siempre lo veía como un vago, y las autoridades argentinas también lo veían como vago. Por eso todos los beneficios y todos los derechos se los daban a los inmigrantes. Y en el medio de todos estos conflictos que suceden desde la llegada misma del inmigrante, desde la década del 70, podemos decir, acá en la zona. Sí, más o menos 856 al 60. 70 también, con la llegada del inmigrante. También sumamos que al inmigrante se lo ve mal porque se lo ve envuelto en las revoluciones cívicas radicales de la década del 90. Entonces, con más tirria, se lo quería, los criollos se lo querían eliminar. ¿Qué hacían los suizos, sobre todo los suizos del centro de Santa Fe y norte, metidos en las revoluciones cívicas? Y los cívicos que querían cambiar el poder político le habían prometido el voto al extranjero, y se jugaban por eso. Pero para los ojos de la gente común estaba siendo mal visto el extranjero. Entonces eso genera más violencia, y la violencia que estamos hablando es muertes de familias enteras en manos de criollos. De criollos. Y llegamos y te vamos a hablar también de un linchamiento en manos de inmigrantes. Discúlpeme, pero no lo puedo creer. Sí. No lo puedo creer. Bueno. Las escucho. Bueno, yo hice la introducción para que vos puedas. Bueno, esto comenzó, ya te digo, en los años 60, 70 más o menos, cuando Aarón Castellano hizo traer y dividir y mandar a ciertos suizos alemanes y suizos franceses también venir las colonias hacia acá, hacia el sur de la provincia de Santa Fe. En eso estaba la colonia Bernstadt, que es nuestra Roldán de hoy, y con esto los nativos, sin tener campos abiertos, como decíamos hace un momento, para ellos era como que lo habían cerrado, ¿viste? Porque ellos tenían la facultad de andar tranquilamente a caballo por todos los campos. No había dueños, no había alambrados, no había nada. Entonces ya empezaron a venir los indios malones, vinieron los gauchos matreros, y yo voy a contar de una familia que ocurrió aquí y fue muy cerca de mi familia también. Comenzaron a entrar en las casas de los campos, los gauchos, ¿me entendés? Y a matar gente. Esto ocurrió más o menos en esa época. Había una familia entre Roldán y, Bernstadt y San Jerónimo, y mis abuelos también, mis tatarabuelos estaban del cementerio de Roldán para hacia allá. Esa familia que eran franceses, voy a dar el nombre, familia Margot, eran muy amigos con mis familiares, mis tatarabuelos, porque se visitaban, ¿viste? Tenían el acceso. Una noche entraron los gauchos, estos matreros asesinos, ¿y qué hicieron? Mataron a la mujer, al esposo, y robaron lo que podían robar, se llevaron, pero no se dieron cuenta que en la cuna quedaba un bebé, que si no lo hubiesen matado también, ¿no? Mi tatarabuelo se hizo cargo, fueron todos, la policía, todos, porque era un revuelo terrible, y él se hizo cargo, mi tatarabuelo Luis Calleguá, se hizo cargo del bebé. Lo tuvo por medio de juez y todo, y lo crió hasta grande. Él tenía su familia, y el chico vino a la familia porque era bebé, era otro hijo más. Siempre conservó su apellido, no se le cambió el apellido para nada, siempre fue Margot. Y lo crió a ese chico porque
lo tuvo hasta grande. Nosotros lo hemos conocido, yo conocí la familia de ese muchacho, o sea, las nietas que venían a Roldán y le decían tía, por ejemplo, a mi tía María Luisa Amsler, María Luisa Calleguá, hermana de mi abuelo, o a mi abuelo Esteban Calleguá, también le decían tío. Y el resto eran todos primos, tíos y primos, porque ya eran grandes y venían a visitarnos desde Rosario a Roldán. Desgraciadamente esas historias, como ocurrieron acá en Roldán, entre Roldán y San Jerónimo, fueron terribles. Pasó el tiempo y lo pudieron agarrar a esos gauchos, lo pudieron prender, agarrarlos, y fueron fusilados por un grupo de gente de acá de Roldán y de San Jerónimo. Según lo que tengo entendido, fue en el paredón del cementerio de San Jerónimo. Creo que eran 4 y fueron fusilados, ¿no es cierto? Sí, bien. El tema era que se llega a ese punto de fusilar criollos por manos de inmigrantes, sí, porque en realidad los jueces no actuaban. Y si bien se los detenía a los asesinos, pasaban poco tiempo detenidos y volvían otra vez en libertad. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenían vínculos con algún caudillo político, con alguna autoridad de peso, y después lo ponían como activistas a los opositores de esos que le habían dado la libertad. Entonces los inmigrantes veían que no se ejercía justicia. En general, desde la década del 70, del 80, si uno rastrea en hemeroteca los diarios, se encuentran documentación de cartas a lectores de inmigrantes quejándose de la autoridad de justicia. Y en una de ellas dice: Dios me libre que nos llegue la figura de nuestro juez, porque si llegaba la figura del juez es que no iba a haber justicia. Se dice, por ejemplo, en 1881 hay un texto en uno de los diarios rosarinos que se habla de cómo puede tener esta localidad un juez que ha dado muerte a tiros de revólver en las calles de esta colonia a un hombre ebrio e indefenso y sin tener armas. O sea, el juez mata a tiros a otra persona. Y ahí está la figura desprestigiada del juez, la figura desprestigiada de los jueces, de los jefes políticos. En realidad había muy pocos jefes políticos en la zona. Para la provincia de Santa Fe había 5 nada más. Y la figura desprestigiada posterior va a ser también la del comisario local. ¿Qué era lo que se les acusaba? De precariatos, coimas, amenazas graves, ventas infames, sentencias arbitrarias, asaltos, abusos, falta de competencia y de idoneidad. Eso con respecto a los jueces. Entonces llegó el punto culminante, que fue lo que contó Mari. Entonces, si el juez no actúa, ¿actuamos quiénes? Los propios inmigrantes. Claro. Como consecuencia de ese hecho, se detuvieron a 22 inmigrantes que estuvieron presos 72 días por haber matado a 4 delincuentes. Chicas, tenemos muchos más casos. Casos. Si te gusta no me gusta la violencia, pero sí me gusta el tema. Claro. Porque no es un tema que se Tratado hable. siempre. Claro. No se habla. Siempre Esto no se habla. Se habla de la inmigración, del esfuerzo del inmigrante, de cómo trabajó, de cómo se forjó un porvenir. Se habla de la figura desprestigiada del indígena, Sí. pero no se habla de cómo veía el argentino al inmigrante y cómo veía el inmigrante al argentino. Y cómo las autoridades no hacían nada. En todos los rubros que yo dije, jueces de paz, comisarios, autoridades políticas, gobernadores, porque la carta que yo te digo estaba dirigida al gobernador de la provincia, 1881. Por favor, haga algo.
un juez de paz que mata a tiro a una persona en la calle no tendría que ser juez. Pues, De eso se trata esta columna, de reflotar las historias olvidadas. Chicas, muchas gracias y hasta el próximo lunes. hasta el Hasta el próximo próximo lunes.